Amados hermanos y amadas hermanas, hemos estado viendo el relato del Evangelio de Marcos, que como muchas veces hemos señalado, es el relato de Pedro, es el relato del Espíritu Santo, hablando a nuestras vidas. Es el relato del evangelista. Muchos piensan que es el primer evangelio que se escribió. Pero al margen que haya sido el primero o el segundo, o el lugar que componga, es un texto muy profundo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y Marcos, en este relato de acción que nos va mostrando de lo que sucedió aquella mañana, y antes nos había hablado de lo que ocurrió en la noche, nos va mostrando aspectos que uno no deja más que reflexionar y agradecer al Señor. El versículo 6 comienza señalando, ahora bien, como reflexionando, llamando a la reflexión. Es curioso en el lenguaje de Marcos, porque Marcos es un evangelio de mucha actividad. Los verbos que utiliza son de mucha actividad. Iban, venían, se desplazaban, hizo milagros, de mucha rapidez, si pudiéramos definirlo. Pero en el versículo 6, de este capítulo 15, hace como una reflexión, ahora bien, como que pone una pausa y nos dice que en el día de la fiesta le soltaba un preso cualquiera que pidiesen. Antes había estado relatando el diálogo del Señor Jesucristo con Pilato, cómo Pilato se maravillaba cuando le preguntaba, ¿qué es la verdad? ¿Quién eres tú? Y reconoce Pilato que eres tú el rey de los judíos, tú lo has dicho, le responde el Señor Jesucristo. También le sorprendía que nada dijese sobre las acusaciones, las falsas acusaciones que habían hecho los sacerdotes, el sumo sacerdote, los ancianos, en contra del Señor Jesucristo. Entonces, ahora, llevado a este momento, Marcos reflexiona y nos dice, ahora bien, en el día de la fiesta, refiriéndose a la fiesta de los panes sin levadura, dice la palabra que había una costumbre, le soltaba un preso, alguien que estaba detenido por un delito, abría las cárceles para que uno se fuera libre, como un acto magnánimo, como un acto de autoridad liberando a un preso. Y dice que cualquiera que pidiesen, dejó como abierta la puerta, diciéndonos, el que quisieran, él lo iba a liberar. Y había uno que se llamaba Barrabás. En el mismo momento que estaba el Señor Jesucristo, uno que se llamaba Barrabás, que había sido preso por una revuelta. Juan nos dice que era un ladrón, pero también nos dice, ahora agrega Marcos este aspecto, que había sido detenido, estaba preso con sus compañeros de motín, habían hecho una revuelta y habían cometido, es más, un homicidio en esta revuelta. No nos dice a quién había matado, pero podemos pensar o inferir que había sido un soldado romano, alguien importante, porque si hubiera sido cualquier otro, poco hubiera importado. Pero ahora Pilato, les libera a un hombre, a un preso que es llamado Barrabás. Y la multitud, en este diálogo de Marcos, nos dice que la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Imaginémonos una multitud diciendo o clamando, exigiendo que les liberase a un preso. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte el rey de los judíos? Y ahí hay una ironía en las palabras de Pilato, porque él conocía, dice, la envidia, que él conocía que por envidia los sacerdotes, los principales sacerdotes, habían entregado a Jesús. Eso estaba en su corazón. Eso estaba en su alma. Envidia en contra del Señor. No por algún delito, sino por la envidia, por la enseñanza, por el carácter de Cristo. Eso fue corrompiendo y dañando el alma de estos hombres. Inocuos, nos dirá el libro de Hechos, nos dirá Pablo, nos dirá Esteban. Hombres inocuos, pecadores, sucios, que habían entregado al Señor a muerte. Pero agrega algo más en este relato. Dice que los principales sacerdotes comenzaron a incitar
a incitar significa empezaron a mover las masas. Las masas no piensan, las masas no razonan, las masas actúan, obran. Por eso las masas eran incitadas, las multitudes, para que ellos clamaran y pidieran que fuera liberado Barrabás. Respondiendo Pilatos al pedimento de que habían hecho estos hombres, les preguntó otra vez: ¿queréis que os libere al que vosotros llamáis el rey de los judíos? Hay un segundo intento, podríamos pensar, llamarlo de esta manera, de este hombre que quería preguntarle al pueblo, a esta masa, si querían liberar a Jesús, el rey de los judíos. Pero la respuesta en este diálogo se transformó en una exigencia. Ya no querían a Barrabás libre, sino que querían al Señor Jesús muerto. ¿Se dan cuenta los detalles? Marcos nos va llenando de detalles. Ya no era la libertad de Barrabás, sino que ahora hay un giro y ahora es la muerte de Cristo. Crucifícale. Pilatos les decía una tercera vez en el relato de Marcos: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Vuelvo a insistir, ya no era la libertad de Barrabás, sino que era la muerte del Señor Jesús. Y ahí Pilato, en su locura, sin saber que realmente tenía al Hijo de Dios frente a él, pese que ha relatado que él se maravillaba de las respuestas, no logró comprender ni entender que estaba frente al Hijo de Dios, al Salvador. Queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Muchas personas escuchan del Señor Jesús. Lo pueden hacer predicaciones en la calle, en la radio, en la tele, en una iglesia, muchas veces o en una conversación. Muchas personas escuchan del Señor, pero no le ven. Hay muchas personas que oyen del Señor, pero no lo oyen. Lo pueden escuchar, pero su espíritu se mantiene cerrado. Y es más, hay otros que en lugar siquiera de tener esa actitud pasiva de no escuchar, niegan al Señor. Eso ocurre hoy día. No es un relato que estemos pensando que ocurrió histórico, hace 2000 años o más. No es un relato que ocurrió hace tanto tiempo. Es una realidad también que la iglesia vive. Entonces, nosotros debemos de pensar, y pensamos lo cruel que fue el momento, en ese diálogo de sordos, llamemos, donde en un comienzo piden la libertad de un hombre condenado que había cometido un delito realmente, para dar paso a pedir que maten al Señor. Crucifícale. Y uno piensa y tiene en mente y dice: qué momento más duro el del Señor Jesús. Pero en Hechos 2, al momento de que ha ocurrido Pentecostés, el Espíritu Santo ha descendido sobre los varones, sobre los apóstoles. Pedro se dirige al pueblo de Jerusalén y les dice en Hechos 2:22: varones israelitas, oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Le está diciendo ahora a este pueblo que hace algunos días atrás, habían matado al Señor. Ahora Pedro se levanta, guárdamelo, ya. Entonces, ahora Pedro se levanta en medio de ellos y les dice: varones israelitas, los confronta diciéndole a este Jesús que hizo maravillas en medio de vosotros, maravillas, prodigios y señales, como vosotros lo sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios,
prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pedro representa al pueblo lo que había sucedido. Pedro le representa a estos hombres lo que había sucedido. La muerte del Señor Jesús, que había sido prendido, que había sido arrestado, que había sido muerto en crucifixión y había sido entregado en manos de inicuos. Y ustedes lo mataron. Pero ese obrar del mundo, ese obrar de ese pueblo, también Pedro nos recuerda que fue hecho conforme el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Lo que nosotros leemos hoy día, que nos llena de dolor, de tristeza, pensemos que nosotros fuera alguien muy cercano a nosotros, Cristo es cercano a nosotros, nos debe llamar a reflexionar sobre el dolor de nuestro Señor en ese momento. Pero formaba parte del determinado consejo de Dios, del conocimiento de Dios. Y Hechos, en el capítulo 4, en el versículo 27 y 28 dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Se unió Herodes, Pilatos, los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. No fue el azar, no fue la mala suerte, no fueron los delitos, sino que responde todo ese momento al consejo dado por Dios, al conocimiento de Dios. Hermanos amados y hermanas amadas, entonces es dable pensar, o es razonable pensar, por cómo se produjo esto. Nosotros tenemos claro, por ejemplo, que en Isaías 53 dice que el Señor fue llevado como un cordero al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Y si vamos un poco antes, me refiero a unos libros antes, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 21, versículos 22 y 23, si alguno hubiere cometido algún delito digno de muerte, y lo hicierais morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterraréis el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. En la ley de Dios, en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, el Señor ya había hablado de la maldición del que era colgado en el madero. Y uno no deja de pensar y razonar que estos hombres, ese día, cuando clamaban y gritaban que fuese crucificado, esas 3 veces que le gritaron crucifícale, que muriera colgado en el madero, está trayendo a la mente, al corazón nuestro, el cumplimiento de la palabra de Dios, el cumplimiento de la profecía, en el cual un maldito era colgado en el madero. Si uno dice, y pensemos como judíos, pensemos en nuestros tiempos, no, este ha hecho tal delito, tiene que morir, incluso la pena de muerte para él. Los tiempos no cambian tampoco, parece. Pero ahora el sentido de la palabra es una palabra profética, es una palabra dada en los tiempos de Moisés, que ahora se está manifestando en Cristo. Ese pueblo que había entregado en manos de Herodes, en manos de Pilatos, en manos de los gentiles, y todo este pueblo de Israel que entregó a muerte al Señor Jesús, ahora Dios nos revela que es el cumplimiento de la palabra profética. Y podríamos pensar, y podríamos argumentar muchas cosas,
Pero los invito a que vayamos ahora al libro de Gálatas, a Gálatas capítulo 3, que dice el versículo 13. Vamos a leer un poquito antes. Vamos a leer el versículo 10, capítulo 3 de Gálatas, versículos 10 en adelante. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Hay que cumplir con la ley, está diciendo el apóstol Pablo. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Repitiendo las palabras de Habacuc: el justo por la fe vivirá. Romanos también lo menciona, Gálatas también lo menciona, son 3 veces las que aparece el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, dice el apóstol Pablo, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y el versículo 13, miren: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Comenzamos diciendo, hoy día vamos a hablar de una bendición, y hemos estado todo el rato hablando de maldición, pero la bendición es para nosotros a través de Cristo. Cristo tomó la maldición de la ley, a la cual ninguno de nosotros era capaz de cumplir. Ninguno. El judío en su mente pensaba: yo cumplo con la ley, pero ellos se dieron cuenta prontamente que era imposible cumplir con la ley, y la ley de Moisés les dijo: hay que sacrificar un cordero. Y había un cordero sin mancha que una vez al año era sacrificado, y entraba el sumo sacerdote solo al lugar santísimo para pedir perdón por aquellos pecados que no hubieran podido ser expuestos o no hayan sido perdonados. Los judíos tenían claro conocimiento que por sus propias fuerzas iba a ser imposible cumplir con la ley. Y había maldición en aquel que violara la ley y no la cumpliere. Y no era ahora, el Señor toma el lugar nuestro, la maldición que pesaba sobre nosotros, escrita en la ley de Moisés para hacerlas, y que nadie puede cumplirla. Ahora Cristo, dándonos la bendición de la vida eterna, nos entrega su vida y es colgado en el madero, en el lugar que a ti te correspondía y que a mí me correspondía, y a cada uno de nosotros, amados hermanos. Y eso no es ser pesimista. El Señor nos está mostrando, la palabra nos está mostrando, que es el cumplimiento del pacto, el pacto de vida eterna. ¿Saben ustedes que hay 2 regalos que el Señor nos da? La gracia y la fe. La gracia es la salvación, es ese regalo que ni tú ni yo merecíamos, pero a través de Cristo lo tenemos, porque Cristo murió por mis pecados. Murió para el cumplimiento de la ley, porque Él sabía, como Dios, como Hijo de Dios, que ninguno de nosotros podría cumplirlo. Pero Él, en su amor eterno, en su misericordia hacia nosotros, tomó ese lugar. Y nosotros somos justificados. Eso es lo que significa lo que ha dicho ahora el justo por la fe vivirá. La fe es un don de Dios. Don significa regalo. Es un regalo dado por Dios a nosotros. Es el obrar del Espíritu Santo que obra en nuestros corazones. Es el entendimiento, la convicción, es la certeza de que Dios es nuestro Padre, que Dios nos ama con un infinito amor y que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Desde cuándo? ¿Desde el día que nació, hermano Alejandro? ¿Hermana Yanet? Desde antes de la fundación del mundo.
hermano Álvaro, desde antes de la fundación del mundo. Antes que tú nacieras, antes que tuviéramos la guatita de la mamá, nuestros nombres estaban escritos en el libro de la vida. Y Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz, hace permanente y vigente esa bendición para nosotros. Manos inicuas que gritaron ese día, crucifícale, mátale, cumplieron la palabra de Dios en bendición para nosotros. Entonces, mis amados hermanos, la mirada no está puesta en los inicuos, no está puesta en Pilatos, no está puesta en los gentiles, no está puesta en ese pueblo de Jerusalén que ese día actúa alocadamente, sino que nuestra mirada va mucho más allá y tiene que estar puesta en Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Hermanos amados y hermanas amadas, Cristo sufrió la muerte, el castigo que nosotros merecíamos. Por eso tenemos que estar profundamente agradecidos. Por eso todos los días no solamente agradecemos al Señor por despertar, sino que estamos agradecidos por la salvación que el Señor ha dado a nuestras vidas. Que ni tú ni yo la merecíamos. Ni usted ni yo la merecíamos. Sino que solamente el amor de Cristo nos tiene en sus caminos. Que para el Señor sea el honor, la honra y la gloria. Oremos. Bueno, Alejandro, nos dirige la oración, por favor. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es impactante. En nuestra mente y en nuestro corazón no cabe. Porque acá mencionado en nuestro pastor, de antes de la fundación del mundo, ya no caben en mi cabeza ni en mi corazón, pero lo creo por la fe de tener un Dios tan real como eres tú. Gracias, Señor, porque hablaste en mi vida y espero que también hayas hablado en el corazón de los hermanos. Y te ruego, Señor, que podamos meditar día y noche, no para lograr entender, sino para comprender el gran amor que tú has puesto por mi vida a través de Cristo, en el cual también oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.